El capítulo 15 de la confesión se llama Del arrepentimiento para vida y salvación. Hemos visto que la confesión enseña, y aquí refleja muy bien la enseñanza bíblica, que la justificación es por la fe sola. Es decir, para recibir la justificación solamente confiamos solamente en Cristo, porque Él ha muerto por nosotros en la cruz y porque su justicia y su obediencia es perfecta, se nos imputa y somos justificados, justos delante de Él. No añadimos absolutamente nada, simplemente recibimos. Pero si decimos que la justificación es por la fe sola, ¿qué hacemos con otros textos bíblicos que parecen condicionar la salvación también en el arrepentimiento? Por ejemplo, en Hechos 2, el día de Pentecostés, Pedro predica un sermón al aire libre y Dios trae convicción de pecado. Y hay gente que se acerca a Pedro y le pregunta qué debemos hacer. ¿Cómo contesta? Esto está en Hechos 2:38, texto muy conocido. Pedro contesta así: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Arrepentíos, dice. ¿Tiene una persona que arrepentirse para ser salvo? El arrepentimiento también es una condición para recibir la justificación delante de Dios. Bueno, para contestar esta pregunta tenemos primero que definir el arrepentimiento. ¿Qué es lo que Pedro pide a sus oyentes cuando dice arrepentíos? ¿A qué se refiere? Como vimos en la última lección hablando de la fe, dijimos que la fe se puede analizar según 3 elementos que incluye. Pues el arrepentimiento también podemos analizarlo, el arrepentimiento bíblico en el sentido de Hechos 2:38, según 3 elementos. Y el primer elemento es un elemento intelectual. La confesión dice en el párrafo 3, el capítulo 15, el arrepentimiento para salvación es una gracia evangélica por la cual una persona a quien el Espíritu hace consciente de las múltiples maldades de su pecado. Que el arrepentimiento incluye un elemento intelectual. Para arrepentirse, uno tiene que conocer su pecado y su culpa. Esto puede parecer muy elemental, pero es importante. ¿Cuál es el problema? El problema es que usamos la palabra arrepentirse de muchas maneras. Maneras que son legítimas en el discurso cotidiano, pero no tienen necesariamente el mismo sentido que tiene en Hechos 2:38. Por ejemplo, el otro día fui a comer con un amigo y pedimos 2 platos diferentes. Y cuando vi su plato y vi mi plato, me arrepentí. Porque claro, vi el aspecto que tenía su plato, el aspecto que tenía mi plato, y cambié de parecer. ¿Este es el arrepentimiento del cual Pedro habla? No. No, podemos decir, me arrepiento, nos arrepentimos de decisiones equivocadas, de errores, y eso es un tipo de arrepentimiento. Pero el arrepentimiento bíblico, el arrepentimiento que lleva a fe y salvación, se arrepiente por el pecado y por la culpa, no solamente por errores, por deslices. El arrepentimiento para vida y salvación se arrepiente por pensamientos, decisiones, actitudes, incluso disposiciones pecaminosas. Pedro manda a sus oyentes precisamente a arrepentirse de sus pecados en este texto. Entonces el arrepentimiento tendrá un elemento intelectual. También tiene un elemento emocional. El mero conocimiento del pecado no produce en sí el arrepentimiento. El arrepentimiento también tiene que ver con un cambio emocional. Debería haber tristeza. ¿Me puedes decir que soy pecador? ¿Puedo estar de acuerdo contigo? Incluso hay mucha gente hoy en día que celebra el hecho de ser pecador. ¿Qué pecador que soy? ¿Qué malo que soy? Como si fuera algo bueno. Esa gente igual tiene conocimiento de su pecado, pero lo que no tiene es tristeza,
falta tristeza. Deberíamos de corazón sabernos mal por haber pecado. Esta tristeza no puede ser de cualquier tipo. Fijaos que estamos matizando. Tenemos que matizar un poco más. La confesión cita 2 Corintios 7, el lenguaje que Pablo usa en 2 Corintios 7. Vemos un lenguaje interesante en los versículos 9 y 10. 2 Corintios 7, 9 y 10. Pablo dice: ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida pareciese por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios, y este es el lenguaje que la confesión recoge, tristeza según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Hay dos tipos de tristeza que se pueden asociar con el arrepentimiento. Una que es según Dios y otra que es según el mundo. La tristeza según Dios produce arrepentimiento, la tristeza que es según el mundo produce muerte. Hay un ejemplo al final del Evangelio de Mateo, dos ejemplos, dos personas, que ambos lamentan su pecado. Dos personas que ambas son tristes y se arrepientan de una manera, pero una se salva, la otra no. Judas y Pedro. Finales del Evangelio de Mateo. En Mateo 27:3 se habla de Judas, que después de traicionar a Jesús tiene remordimientos. No se queda ahí tan ancho, sino que se pone muy triste. Y el texto dice, Mateo 27:3, que arrepentido devuelve o tira las piezas de plata en el templo. Las devuelve, ¿no? Está muy triste, incluso podríamos decir que está arrepentido de alguna manera. Pero ¿qué hace después? ¿Se salva? No. Se ahorca, sí, se suicida. ¿Pedro qué? Capítulo anterior, final del capítulo 26. Pedro también traiciona a su Señor, llora amargamente, dice Mateo 26, justo al final del capítulo. Pedro también está muy triste, pero su tristeza no es según el mundo, como caso de Judas, sino que es según Dios. Porque entonces, ¿qué hace Pedro? Vuelve a Jesús buscando el perdón y recibe la reconciliación, se salva. Así que el arrepentimiento incluye tristeza, pero no de cualquier tipo. Una tristeza que es según Dios. Estar tristes por haber ofendido a Dios y luego desear la reconciliación con Él. Y esto nos lleva al tercer elemento del arrepentimiento, que es un elemento de evolución, de voluntad. Porque el arrepentimiento, como la fe, también implica una decisión. El arrepentimiento para vida y salvación requiere que tomemos una decisión, la de dejar atrás el pecado por el cual somos tristes, volver a Dios buscando perdón y con un nuevo propósito de andar delante de Él en obediencia. Decidimos dejar atrás el pecado y volvernos hacia Dios. Judas sabía que había hecho mal. ¿Qué decidió hacer? Alejarse todavía más de Dios. Pedro sabía que había hecho mal. ¿Qué decidió hacer? Volver a Jesús, buscar la reconciliación. Y sabemos luego por el trayecto de su vida con un nuevo propósito de obediencia. El arrepentimiento auténtico busca el perdón, busca la reconciliación. Incluye un lamento por haber ofendido a Dios, pero la persona arrepentida, volviendo a la confesión, a su lenguaje, párrafo 3, dice, tirando hacia el final, que la persona arrepentida ora por el perdón y las fuerzas que proceden de la gracia con el propósito y empeño, mediante la provisión del Espíritu, de andar delante de Dios
para agradarle en todo. Así que volvemos a Dios, orando, pidiendo perdón y esa capacitación para andar delante de Dios en obediencia. Os pongo un ejemplo que creo que nos puede ayudar a entender esos tres elementos del arrepentimiento. Podemos ilustrarlo con... Es un tópico, que es un caso totalmente hipotético. El marido que tiene un mal día y no le habla a su esposa con el cariño debido y la esposa le envía a dormir en el sofá. ¿Vale? Que no estoy hablando de experiencia personal, digo, es caso hipotético, pero bueno, es un tópico que se comenta. El marido tendría que arrepentirse de su mal actuar hacia su esposa. Tendría que arrepentirse. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Bueno, está ahí en el sofá y lo primero que tiene que hacer es cobrar conciencia de lo que ha hecho. No se ha equivocado simplemente. No ha sido un mero desliz, sino que ha actuado mal y lo tiene que reconocer. Si no, se quedará en el sofá. Ese es el elemento intelectual, lo tiene que reconocer. Pero reconocer que no ha actuado bien no es suficiente. No puede quedarse indiferente. Debería estar triste. Debería estar triste por lo que ha hecho. Pero claro, esto entre el segundo y el tercer elemento, como debería ser su tristeza, podría estar muy triste porque ahí en el sofá le duele la espalda. Podría estar muy triste por las consecuencias de lo que ha hecho. ¿Vale? Tan triste que se levanta y con las llaves coge el coche y se va a dormir en el hotel más cercano. Como Judas. Tristeza, pero tristeza según el mundo, que le aleja precisamente de la persona con la cual necesita reconciliarse. O en cambio, podría estar de corazón realmente triste por haber dañado a su esposa. Y entonces sube a la habitación y dice, sé que he actuado mal. Estoy triste, me sabe mal por lo que he hecho. ¿Por qué? Porque te he ofendido. Quiero que me perdones y intentaré que no pase más. Cuando tenga esta confesión delante de su esposa, entonces sí que está arrepentido. Y el ser humano delante de Dios también. Podemos definir el arrepentimiento de esta manera. El arrepentimiento de vida y salvación es una tristeza sincera por haber pecado contra Dios y haberle ofendido. Es personal. Tiene que ver con haber ofendido a Dios y el propósito de caminar nuevamente delante de Dios en obediencia. Esto es una gracia, ¿verdad? La confesión lo dice. Eso es un don. La fe es un don. Dios nos tiene que dar la capacidad de creer, pues nos tiene que dar también la capacidad para arrepentirnos, porque según nuestro pecado, lo último que queremos hacer es reconocer que somos pecadores, pensar en Dios, acercarnos a Dios. Hace falta que Dios nos cambie. Tiene que capacitarnos, cambiar nuestros corazones para que podamos arrepentirnos de la manera bíblica que estamos viendo. Ahora, volvemos a la pregunta del principio. ¿Es necesario arrepentirse para ser salvo? ¿Es necesario? La respuesta es sí, pero como buenos teólogos que somos, tenemos que matizar. Vamos a matizar un poco. En primer lugar, el arrepentimiento no forma de ninguna manera parte de la base de merecimientos para la justificación. El arrepentimiento no te hace digno de que Dios te acepte. No. Somos dignos solamente porque Cristo fue digno en nuestro lugar. Lenguaje de Pablo, ¿no? Filipenses 3. Pablo quería ser hallado delante de Dios no según su propia justicia, sino según la justicia que es de Dios, que se recibe por la fe, que viene de Dios, es un regalo. Y Pablo no contaba su arrepentimiento como merecimiento que le permitiría acercarse a Dios. No, el arrepentimiento no forma base, de ninguna manera, parte de la base de nuestra justificación. Ahora bien, maticemos un poco más. El arrepentimiento tampoco es un instrumento por medio del cual recibimos la justificación. No es un instrumento por medio del cual recibimos los beneficios
de Cristo. La Biblia dice, lo que no vas a ver en la Biblia, no vas a encontrar ningún texto que dice, justificados pues por medio del arrepentimiento. La justificación, cuando se habla con este sintagma preposicional, siempre por medio de la fe, siempre. Por medio del arrepentimiento, no. Y es así porque la fe es la única actitud humana que le dice a Dios precisamente, yo no puedo. No se trata de mí, necesito que tú me lo des. Ese don, ese regalo de justicia. Es la fe, que es como la mano vacía del mendigo que recibe el don de Dios. La fe es la única actitud que comunica esa disposición. El arrepentimiento no. No es que el arrepentimiento sea una obra de mérito tampoco, pero es diferente. Solamente la fe abraza a Jesús. Entonces, ¿en qué sentido es necesario el arrepentimiento para la salvación? El arrepentimiento es, podríamos decir, una consecuencia necesaria de una fe verdadera. Es una consecuencia necesaria de una fe verdadera. Podríamos decir, una evidencia necesaria de la presencia de la fe en la vida de un creyente. Porque si realmente crees, también te arrepentirás. Si no te arrepientes, es porque no crees. Otra manera de decir lo mismo. La justificación es por la fe sola, pero no una fe que está sola. ¿Lo entendéis, no? Esa distinción. La fe necesariamente, si es auténtica, va acompañada por ciertas evidencias y entre ellas el arrepentimiento. Y eso no es difícil de entender, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tipo de fe tendría una persona que no está triste por haber ofendido a Dios? ¿Qué tipo de fe podría tener una persona que no busca la reconciliación con Dios? ¿Qué tipo de fe podría tener una persona que no desea dejar atrás su pecado? ¿Qué clase de fe? Esa clase de fe no es nada más que un seguro de incendios, ¿no? Como una red de seguridad para no ir al infierno, ¿no? Y esto es también la tristeza según el mundo, quizás por las consecuencias del pecado. La fe que no le importa su pecado, realmente lo único que quiere hacer es escaparse de las consecuencias de su pecado. Pero no se acerca a Dios por amor a Él, por querer estar con Él, por querer estar reconciliado con Él. Y esto no es una fe verdadera. En cambio, la fe verdadera siempre va acompañada de este reconocimiento del pecado, esta tristeza según Dios y esta decisión de volver a Él con un nuevo propósito de obedecer. A modo de conclusión, pues la confesión que estamos estudiando tiene más de 300 años, pero resulta muy actual, aún hoy en día, en el siglo XXI. Lo digo porque a mi modo de ver, necesitamos recuperar esta doctrina del arrepentimiento, porque hay mucha gente en nuestras iglesias, quizás que vienen cada domingo, que no tienen mucha conciencia de su pecado. Gente que no tiene tristeza por haber ofendido a Dios. Y tristemente gente que no han vuelto a Dios buscando el perdón. Mucha gente en las iglesias que no está arrepentida. ¿Por qué? Bueno, en último término, eso tiene que ver con la voluntad de Dios, porque remontamos de nuevo a la predestinación y la gracia soberana. El arrepentimiento también es una gracia, y si Dios no obra en tu corazón, pues no te puedes arrepentir. Depende, al final, de Dios, pero Dios obra usando medios. Y somos nosotros los responsables de predicar todo el consejo de Dios, todo, incluyendo el arrepentimiento. Déjame decir una cosa más. En nuestras iglesias queremos predicar el arrepentimiento. Insistamos que el arrepentimiento no es solamente para los no creyentes. Que está claro, el no creyente tiene que arrepentirse por primera vez. Pero el arrepentimiento no termina en el día de tu conversión. Igual que la fe, tienes que seguir confiando hasta el final. Pues ¿sabes qué? Sigues pecando a pesar de la nueva vida en ti, ¿no? Sigues pecando hasta llegar al cielo. Entonces tienes que seguir arrepintiéndote,
¿no? Debemos, dice la confesión, arrepentirnos de todos nuestros pecados. Cobremos conciencia de los pecados que seguimos cometiendo. Que el Señor nos dé también tristeza, que es según Él, y que obre en nosotros un nuevo propósito de seguirle en obediencia.